usa sus labios, usa su mente, usa su ser para la gloria de su nombre. Y que esa palabra, Dios mío, haya cabida en el corazón de tu iglesia, que esa palabra haya cabida al corazón de cada uno de nosotros, Dios mío, y que cumpla los efectos por el cual envía en esta mañana, poderoso Jesús. En esta hora, oh Dios del cielo, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración a ti, oh Padre, porque tú eres digno, porque tú eres merecedor, porque tú eres, Señor, el que nos habla, tú eres, Señor amado, el que nos corrige, el que nos instruye a través de la palabra. Oh Dios mío, háblanos en esta hora, oh Dios mío, a través del consejo, a través de la palabra, a través, Dios mío amado, de esa palabra preciosa que en esta mañana escucharemos, que sin duda, Señor, es de bendición a nuestra vida, es de bendición a nuestra alma. Oh Señor de gloria, trae sanidad a través de la palabra, trae sanidad a través del consejo, trae sanidad a través de esa palabra, Dios mío, que a través de que su palabra vaya siendo exponida, Señor, en esta mañana, sanidades y milagros, Señor, sean hechos a través de la palabra, sanidades y milagros sean hechos a través del consejo, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu palabra, Señor, es medicina a nuestros huesos, tu palabra, Señor, es medicina a nuestra alma, y por eso, Señor, aleluya, anhelamos, mi Dios amado, escuchar ese consejo en esta mañana. Usa a tu siervo para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios eterno, por este momento. Poderoso Jesús, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito Dios. Abramos la Biblia, hermanos, en esta maravillosa mañana. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bendito sea el Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. Vamos a leer en esta maravillosa hora, a partir del versículo 13, también, ahí vamos a tomar en adelante la lectura de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Permítame un segundo, solo le quito efecto a este micrófono que tiene mucho. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Por ahí estamos bien. Bien, leemos la palabra del Señor en esta hora. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya habíamos orado esta mañana, puede tomar su asiento. Vamos a meditar bajo un pensamiento esta mañana: la suficiencia y utilidad de la palabra de Dios. La suficiencia y utilidad de la palabra de Dios. Está de más decir, hermanos, que esta carta es escrita, como el nombre lo dice, a un joven pastor llamado Timoteo, pero es escrita en un contexto de decadencia doctrinal, de engaño, de confusiones, y esta es la respuesta, el consejo de un anciano apóstol a un pastor joven que debe comprender, hermanos, las herramientas que él tiene para contrarrestar estas amenazas que estaban ya presentes en la iglesia de ese momento.
Y uno de los aspectos que privaba ya en este tiempo era el desplazamiento de la palabra de Dios por experiencias humanas. Y uno de los aspectos que yo creo la iglesia del Señor está adoleciendo en este tiempo es también el desplazar, el restarle autoridad a la palabra de Dios y ir muchas veces tras experiencias, tras sentimientos, tras emociones. Y usted ve que palabras hoy como sentir, sienta, reciba esto y todos esos asuntos emocionalistas han desplazado de alguna manera palabras que hoy la gente no quiere escuchar, tales como enseñanza y doctrina. Hablar de doctrina hoy, ya solo escuchar la palabra doctrina ya se está durmiendo las personas. Solo escuchar la palabra escritura, solo escuchar la palabra verdad, la gente ya está a la defensiva porque cree que es un ataque personal en contra de él, valga la redundancia. Pero la palabra del Señor nos enseña de que sobre todos los aspectos que la iglesia pueda tener o pueda buscar, la Biblia, la palabra de Dios, es la bendición más grande que la iglesia tiene. Y yo quiero ir desglosando esto poco a poco. En primer lugar, leí desde el versículo 13 porque Pablo habla del contexto y le dice a Timoteo: los hombres, los engañadores, irán de mal en peor. Y oigan lo que dice: engañando y siendo engañados. Hay lugares que están repletos de personas, de engañadores y engañados, de gente que está engañando a otro y de otros que les gusta ser engañados. Porque esta es la sociedad y es el tiempo donde la iglesia tiene comezón de oír. Y si usted tiene comezón, pues tiene que rascarse. Y si alguien está diciéndole a usted: no, eso que usted tiene 3 mujeres, eso no es problema, usted así se salva. Es que el Señor lo entiende, varón. Aleluya. El Señor lo entiende. El Señor sabe. Eso de que usted, hermana, anda vestida deshonesta, Dios no se fija en pequeñeces. Aleluya. Dios no se fija en cosas pequeñas. Y la gente tergiversa cosas y dice: no, dice Dios, lo que le interesa es lo de adentro. Porque hay un montón de gente, dice, hipócrita, que solamente por fuera presume algo. Y esa es una media verdad. Pero lo que no te dicen que el que es íntegro, el que está santo, el que busca esta esperanza, se purifica por dentro y por fuera. Está purificado por dentro y por fuera, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para el Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Entonces hay un contexto de engañadores, hay un contexto de gente engañada y de otros que están abonándole su engaño. Y el que le gusta que le mientan, pues está contento con un mentiroso en el púlpito. Gloria al Señor. Está contento con que se le esté diciendo de que su actitud, su condición de vida está bien, aunque ante los ojos de Dios esté mal. Pero yo le puedo decir a usted: no, por mí no hay problema. El detalle es que yo no lo voy a juzgar allá. Quien lo va a juzgar es el Señor. Yo no he derramado ni una gota de sudor por usted, pero el que escribió esta palabra, el que inspiró esta palabra, es el que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Por su gracia tenemos salvación. Y dice la Biblia que no puede una persona pisotear al Hijo de Dios y salir como si nada. La salvación no está en uno, no está en el predicador. Porque el predicador puede volverse un hipócrita. Hermano, es tan terrible a veces predicadores, entre comillas, de sana doctrina, que están desde arriba diciendo: hermana, vista honesto. Y uno ve a la esposa que anda toda destrabada. Sí, es tan terrible. Hace poquito un predicador por allá exhortando a las jóvenes: no se maquillen. Y yo tenía a la hija de él enfrente y maquillada. Mira, hermano, qué hipocresía más grande. Un espíritu de fariseo, querer imponer sobre otro la carga que yo no quiero llevar.
Esto no se trata de enseñar bonito, no se trata de hablar bonito, no se trata de que la gente piense que yo tengo autoridad. La autoridad no se pide, la autoridad no se demanda, la autoridad se tiene de parte de Dios. Y esa autoridad se tiene cuando mi vida es consecuente a lo que yo predico, es consecuente a lo que yo enseño. La palabra hay que vivirla. Porque es fácil pedirle a otro, viva la palabra, pero no, hay que vivirla nosotros. Gloria a Jesús. La suficiencia de la palabra. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú, que hay engañadores. Y yo le voy a decir algo: cada vez más los hombres de Dios que hablan verdad son más escasos. Estamos rodeados de engañadores. Aleluya. Y la iglesia tiene que estar apercibida para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Hermano, persiste tú, le dice Pablo a Timoteo. Déjalos a ellos. Persiste tú. Y le habla de tres cosas. Aprender, bueno, sí, de tres cosas. Aprender, persuadir y saber. Aprender, persuadir y saber. ¿Usted ha aprendido algo en la palabra de Dios? Y eso que aprendió lo convenció, porque hay gente que sabe de la Biblia pero no está convencido. Sabe que hay cosas que están mal, pero las sigue haciendo. Entonces, a mí me dice eso que no está convencido. Gloria a Dios. No está persuadido. Eso es, persuadido es convencido. El que sabe es convencido por lo que sabe. Lo que aprendió lo convenció. Y eso que aprendió lo sabe. Lo tiene en su memoria. Lo tiene en su corazón. Y eso que ha aprendido y eso que sabe es lo que crea convicciones en su vida para mantenerse firme, permanente. Frente a cualquier cosa pueden cambiar todo, pero si usted ha leído la Biblia y conoce la voluntad de Dios, usted no se va a dejar tan fácilmente mover de su modo de pensar. Pueden cambiar todos. Y cada vez la gente que vive la palabra pues son retrógradas, son legalistas y todo lo demás. Pues yo prefiero ser legal y no ser torcido. Yo no sé usted, pero yo prefiero vivir la palabra como está. Aunque eso no te hace popular, no hay ningún problema. Pero uno conoce y debe saber de que la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La voluntad de Dios es para siempre. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si es para Él, déselo fuerte en esta mañana. Ahora, yo quiero hablar de la suficiencia. ¿Qué es esto de suficiencia de la palabra de Dios? Significa muy sencillo, que la palabra de Dios es suficiente. ¿Se ha fijado usted en lugares donde se requieren de otros elementos porque la palabra de Dios no es suficiente? ¿Qué va a haber en el culto? No que hemos preparado un punto artístico. Hemos contratado un payaso para que nos alegre el culto. Aleluya. Los jóvenes han preparado un drama. Eso es teatro en la iglesia. Esto no encaja. No. Búsqueme en la Biblia donde los discípulos dijeron: vamos a ir a hacer un drama aquí afuera para evangelizar. No, ellos hablaban la palabra. Es que es la palabra la que convence al hombre de pecado y de juicio. No había necesidad de eso. Pero la iglesia ha ido sustituyendo la palabra por muchas cosas. Entonces dice: hagamos un evento para que los jóvenes vengan, brinquen su ratito, estén contentos. Y mensajes unos 10 minutos nomás de palabra. Porque es que ahí todo el mundo va a buscar allá que comer porque palabra no quiere oír. Gloria al Señor. Está tremendo esto. Porque la palabra de Dios no es suficiente. Entonces por eso tenemos que buscar sustitutos, porque para nosotros la palabra de Dios no es suficiente. En otras palabras, la palabra de Dios no nos llena. Pero cuando la palabra de Dios nos satisface, todo lo demás no importa. Y la gente dice: ¿y qué va a haber en ese culto? Alabanza y palabra, lo que hay en todo culto.
Es que no hay nada nuevo. La gente anda buscando cosas nuevas todo el tiempo, como los atenienses, queriendo cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. No, la palabra es tan antigua como que fue escrito en los últimos libros hace casi 2000 años. Pero su bendición y su verdad es tan palpable, hermano, como el agua fresca para el corazón sediento. La bendición de la palabra es tan vigente para nosotros como el pan de cada día que alimenta nuestros corazones. No necesita sustitutos la palabra de Dios. No necesita ayuda. La palabra de Dios es tan sencilla que al sencillo hace sabio. Que al que no entiende lo hace entender. La palabra de Dios es tan maravillosa, hermano, que por la sola obediencia le puede cambiar la vida al hombre. La palabra de Dios es suficiente. Me causa un poquito de repulsión a veces gente que comienza a hablar de criterios filosóficos, de criterios meramente técnicos, cuando la palabra de Dios es suficiente. Gloria al Señor. Y vuelvo y repito, ¿verdad? A veces nosotros queremos, al escuchar un mensaje, escuchar algo nuevo. No. Lo que vamos a escuchar es lo mismo. Porque la palabra de Dios no ha cambiado. Hay gente que anda buscando saber cómo son las espuelas del caballo, del jinete, del Apocalipsis. Anda buscando a ver qué color es la montura. ¿Qué le importa eso? Anda buscando a ver qué color era la túnica que andaba Juan el Bautista. ¿Y eso de qué nos beneficia? ¿Qué añade a mi fe? Si las palabras, dijo Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Eso es. Y hace sabio al sencillo, al que no entiende lo hace entender. Es como la dulce miel al paladar, la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Hay gente que va a buscar, perdóneme por lo que voy a decir, pero es la verdad. Hay gente que va a buscar a los cultos a chillar un ratito, a llorar un ratito. Eso es lo que va buscando al culto. A sentir emociones. A que lo toquen y caer. Y se levantó de ahí igual. Simplemente llorar y sentir un poquito de emoción, brincar su ratito. Y uno dice qué espíritu es el que tiene, porque uno ve la apariencia. Y uno dice qué espíritu es el que lo está moviendo, qué espíritu es el que lo está tocando. Aleluya. El espíritu no es eso. La palabra el espíritu de Dios habita en la palabra de Dios. Y cuando venimos al culto, hermano, venimos con aquel deseo, el mismo sentir del niño Samuel. Un niño nos da un ejemplo esta mañana. Y él decía: habla Jehová que tu siervo oye. Habla Señor que tu siervo escucha. Habla Señor. Y si venimos con el deseo de oír palabra de Dios vamos a recibir. Pero a mí de qué me sirve que las emociones se toquen si la misma palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El Señor no está interesado en satisfacer necesidades carnales. Él quiere que el espíritu sea vivificado, que el alma sea convencida, que el hombre tenga convicciones en su vida, que aún sometido a las peores condiciones pueda mantenerse firme delante de Dios. Y eso solo lo hace la palabra, porque el arma que se nos ha dado es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Pero uno dice: hermano, yo tengo tantas experiencias en esto, de gente que está todo el tiempo buscando emociones, y una mera emoción, y ya dejó al Señor. Y uno dice: bueno, ¿y la emoción que andaba? Es porque no andaba en busca de palabra. Gloria a Dios. La palabra es suficiente. Hermano, aquí no podríamos tener sonido
Aquí ustedes podrían estar de pie, ayudándome a mí, ¿verdad? Sin sillas, o en el suelo sentados, sin ventiladores, debajo de un palo de mango, sin púlpito. Pero mientras tengamos la palabra de Dios, estamos completos. Aleluya. Y es probable que un día nos quiten estos libros, nos prohíban usar estos libros. Pero mientras la ley de Dios la tengamos aquí y la tengamos aquí, podemos seguir hablando palabra de Dios. Podemos seguir anunciando la verdad eterna de Cristo a través de su palabra. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. ¿Qué más necesitamos? No, necesitamos palabra. La iglesia en este tiempo necesita palabra, porque la palabra de Dios es suficiente. Ahora, yo quiero detenerme un poquito más a hablar de la utilidad. No voy a hablar de la inspiración. Eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Porque en este pasaje Pablo habla del origen de las escrituras al decir que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la inspiración de las escrituras. Pero luego dice que la palabra de Dios es útil. ¿Sí? Le dice a un joven que ha escuchado la ley de Dios desde niño. O sea, lo que has aprendido, le dice, de lo que te convenciste, de lo que sabes, eso que tú leíste de la ley de Moisés, esa palabra es inspiración de Dios. Esta palabra, este no es el criterio de ningún hombre. Este no es el pensamiento de ningún hombre. Esta es palabra de Dios. Esta es la revelación de la voluntad de Dios. Se dice por allá de que una vez un joven le dijo al pastor: pastor, yo tengo un problema. Me pasa esto y no sé qué hacer. Y ya he estado orando durante meses pidiéndole a Dios la dirección, porque yo quiero que Dios me hable y me diga qué debo hacer. Y el pastor le dijo: Dios ya te habló. No, le dice, le estoy diciendo que he orado, quiero que me hable a través de una visión, que venga un ángel y me hable. Gloria a Dios. Te estoy diciendo que ya te habló, le dice el pastor. Pastor, pero si es a mí, le dice, a mí no me ha hablado. ¿Cómo no? Le dice, ya te habló desde hace 2000 años. Solo tienes que abrir la Biblia, le dice. Ahí ya te habló. Porque la gente todavía anda buscando experiencias así, hermano, de visión. Y hay gente que solo así se mueve. Hay gente que si no es un angelito que vino y le habló, nada. Le iba a contar una experiencia, pero estoy transmitiendo, no la cuento. La cuento después. Pero, hermano, hay gente que con esto de las cuestiones de manifestaciones de ángeles y todo eso, hay una cuestión terrible de misticismos en la iglesia del Señor. Y esa ignorancia está porque no leemos la palabra. O sea, yo no dudo de que Dios habló a través de tantas maneras. Es que el escritor de los Hebreos lo dice. Dios en el tiempo antiguo habló de muchas maneras. Habló a través de visiones, de sueños, de ángeles y de tantas cosas. Pero ¿y Dios para qué me va a hablar a mí a través de sueños hoy si yo tengo la palabra? O sea, si yo estoy pidiendo al Señor, ¿qué hago? Ahí está la palabra. No sé si me estoy dando a entender o estoy hablando en inglés, hermano. Pero ahí está la palabra. Está bien, pídale respuestas al Señor, pero también abra la Biblia para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Porque ahora dice Hebreos, ha hablado a través del Hijo. Y en la Biblia tenemos las palabras del Hijo. Tenemos el testimonio de la manifestación del Hijo. Tenemos el testimonio de los apóstoles del ministerio del Hijo de Jesucristo. Y la instrucción, la enseñanza para nuestra vida. Solamente basta que creamos lo que la Biblia dice y que lo apliquemos a nuestra vida personal. Gloria a Jesús.
Ahora, pero ¿qué pasa cuando el creyente mismo siente que la Biblia está desactualizada? Y ese problema a veces está en los jóvenes. Porque sienten a veces que la enseñanza y la palabra es un poco antigua. Choca con los valores de este mundo. Y ahí es donde entran los pastores, ¿verdad? De a 3 por peso. Que le preguntan en los medios de comunicación: ¿y usted qué piensa del matrimonio igualitario? No, yo pienso que todos son familia y que yo no puedo juzgar eso. ¿Ya los ha escuchado usted? Qué raro que él dice que no puede juzgar, pero la Biblia que yo ando y la que se supone que él debería tener, sí juzga eso. Y Dios dice en su palabra que ninguno que se echa con varón entrará en el reino de los cielos. Pero como eso no te hace popular, gloria a Dios, como al hablar así la gente no le gusta porque es algo pesado, pero es lo que la Biblia dice. ¿Verdad que está tremendo esto? Usted los ha visto, esos pastorones en los medios de comunicación. ¿Y usted qué piensa del aborto? Yo no puedo opinar nada al respecto. Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que bien le parezca. Qué raro, porque la Biblia dice: no matarás. Y la Biblia dice también de que Dios reconoce la vida desde que la persona, desde que el bebé está en el vientre de su madre. Porque David dice: mi embrión vieron tus ojos y tú me formaste en el vientre de mi madre. Y el profeta Jeremías dice, le dice al Señor a Jeremías: antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí y te puse por profeta para las naciones. Hay que hablar la palabra de Dios y hay que creerla. ¿Usted cree la palabra de Dios? Lo que dice la Biblia, ¿usted lo cree? Yo lo creo. Ya le he contado la historia de la niña con la maestra que la intentó ridiculizar diciendo que era imposible de que un pez, y más nosotros a veces también, ¿verdad?, que no ayudamos, porque hay gente que dice: una ballena se tragó a Jonás, dice. Hermano, si ballena no podía. No. Científicamente, por eso la gente se burla a veces. Científicamente, la ballena tiene esta parte, no sé cómo se le llama técnicamente, pero no es cuello, sí tiene otro nombre. Es muy estrecho y es imposible que una persona quepa por ahí. La Biblia no dice que era una ballena. La Biblia dice que era un gran pez. Así dice la Biblia. Un gran pez. Usted estaba en esa discusión, ¿verdad? Ya le he contado. Pero hay otra versión de esta misma historia, de la niña con la maestra. Y hablando esto de la suficiencia, dice que le dijo la maestra: es imposible, le dijo, de que un pez se pueda tragar un ser humano, le dijo. Pero es que así es, le decía la niña. Es imposible. Pero es que la Biblia lo dice, le decía la niña. Pero es imposible. Pero yo sí lo creo, le dijo. Pero te estoy probando, le dijo, científicamente que eso es imposible. Y la niña le dijo: bueno, le dijo, si la Biblia dijera de que fue Jonás que se tragó al gran pez, yo también lo creería, le dijo. Porque la Biblia lo dice. Gloria al Señor. Entonces, si la Biblia dijera lo contrario, de que no fue el pez que se tragó a Jonás, eso fue lo que la niña le dijo, sino al revés, de que Jonás se tragó al pez, yo no seguiría creyendo, le dijo la niña. Porque es que la Biblia lo dice. Y a veces hay creyentes que: yo no creo que una burra haya hablado, hermano. No, la Biblia lo dice. Yo lo creo. Yo no creo eso que el sol se haya detenido. Es que la Biblia lo dice. Yo lo creo. Todo lo que la Biblia dice, aunque sea pequeño detalle, algo, hermanos, insignificante, yo lo creo porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Es palabra de Dios. Ahora, es útil, tiene ciertas utilidades. Voy a tratar de ser breve. Y menciona 4 utilidades: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Lo primero es que la palabra de Dios tiene la función, la utilidad, que es para enseñar. ¿A quién le gusta aprender? A mí me gusta aprender. Para usted es la palabra de Dios. Porque hay gente que lo que le gusta es que le estén regañando todo el tiempo. Masoquista, mano. Puro garrote. Aprender no le gusta. Y cuando uno está dando una enseñanza con tono bajo de voz para que la gente aprenda, y pausado para que la gente:
qué sueño. Ay, no me gusta, es que muy suave habla ese predicador, ¿no? Pare los oídos, hermano, abra sus oídos, aprenda, escuche. Que solo le gusta el machete nomás. No, la primera utilidad, vea qué interesante, la primera utilidad de la palabra es enseñanza. Y la palabra enseñanza es útil para enseñar. La palabra enseñanza va de la mano de doctrina. Diga conmigo, doctrina. Doctrina son las verdades fundamentales que la iglesia cree. Entonces, esto de enseñar es transmitir la verdad revelada de Dios. Es lo que Dios dice en su palabra. Es qué dice Dios acerca de determinado tema. Por eso es que la gente hoy, como carece de enseñanza, llegó un testigo de Jehová y rapidito se lo llevó para el salón del reino. Llegó uno de la luz del mundo y ya lo tiene allá adorando a Nazón Joaquín. Sí, ya defendiendo al pedófilo ese. No lo digo yo, lo dice la ley. Está condenado por eso. Pero ellos dicen que es el apóstol de Jesucristo que está sufriendo por la causa de Cristo. Que el Señor reprenda al diablo. Porque ni apóstol ni siervo de Jesucristo, ninguna de las dos cosas. Nada. Está ahí a modo de malhechor, como lo dice el apóstol Pedro. Pero la gente, como está blandita, está por encimita esa raíz. Por ahí llega un Jesús solo y le dice, mire, solo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, allá va. Jesús solo. Porque sus bases de enseñanza no están consolidadas. La palabra de Dios a mí me enseña. Y eso primero, la enseñanza es intelectual, porque esto de enseñar es que yo debo entender. ¿Cómo puedo aprender algo que no entiendo? Si usted ve, por ejemplo, el caso del etíope que le es enviado a Felipe y que detiene el carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y ahí no llegó Felipe y empezó, que tú eres aquí, a gritar. No, se sentó con él y le comenzó a explicar lo que decía la palabra. Y ahí es cuando dijo el etíope, ya entendí. Pero ¿y usted cómo va a entender si todo el tiempo que está en la predicación usted está pensando en otra cosa? ¿Y cuándo va a aprender así? Gloria a Dios. Yo no quisiera abrirle la mente y meterle la Biblia. Porque hay personas a veces que yo estoy seguro que después de este mensaje yo le pregunto, ¿y de qué prediqué? No me acuerdo, hermano. Y es que a veces decimos, es que esta mente no me sirve. Óigame, a todos les sirve la mente, pero para lo que le interesa. Porque todos nos recordamos de algo. Sí, hermano. Hermana, usted que tiene tantos hijos, ¿verdad que se acuerda del nombre de todos? ¿Por qué le interesan, po? La fecha de nacimiento, se la sabe. ¿Por qué le interesan sus hijos? Pero un versículo de la Biblia no se lo sabe. Porque no le interesa la palabra. Ha oído mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, y no agarra nada. Qué feo se puso este asunto, ¿verdad? Por eso usted ve que la gente que anda movida solo por emociones, háblele de Biblia, no sabe nada. No sabe nada. Porque simplemente anda como una hoja que lleva el viento para allá, para acá, sin base de enseñanza. La instrucción, la enseñanza bíblica, hermanos, comienza con una iluminación del entendimiento, porque ordena el pensamiento, nos da claridad. Y a veces, hermano, hasta uno como predicador, uno quisiera a veces hablar de temas más profundos, pero uno dice, pero si ni lo sencillo me entienden, y ya para hablar cosas más profundas. Aleluya. Porque se me queden viendo raro, ¿verdad? Como que si estoy hablando en chino. Uno dice, no, mejor le seguimos dando lechita, ¿verdad? Claro, cosas que no lleven a, como dice Pablo, ¿verdad? Día de beber leche, porque no soportabas la vianda. Así le dice a los corintios. Entonces, ¿qué necesitamos? Ejercitarnos en esto de leer la Biblia. Y yo siempre he dicho, hermano, si usted no entiende algo, anote y pregunte.
Pregunte, lea la Biblia, aprenda. Amar la palabra y decir, yo no comprendo esto, lo voy a anotar. Pregunte, hoy tenemos tantas herramientas donde podemos, hermanos, indagar y conocer más de la palabra de Dios. Pero esto de aprender y de conocer, se trata de que la palabra de Dios entre por completo a mi mente. Porque a veces por eso es que hay una contradicción. Hay personas que tienen mezcla de cultura y la Biblia. Hay personas que tienen mezcla de las prácticas familiares y la Biblia. Y yo le voy a decir algo y lo digo con propiedad. Hay ocasiones donde la Biblia choca con las experiencias familiares. Choca con las costumbres familiares. Sí. Porque por ejemplo, si en su familia tiene la costumbre de andarle poniendo la albellana al niño, pero usted cuando lee la Biblia se da cuenta que eso no existe. Entonces, eso va a chocar con su familia. Pero ahora usted, que usted es un hijo de Dios, usted se pone del lado de la palabra, del lado de Dios, del lado de lo que la Biblia dice. Aquí ya me metí en problemas. Porque si en su familia siguen creyendo del ojo, ¿eh? Yo también creo en el ojo, tengo dos. Sí. Pero si allá siguen creyendo eso, pero búsquelo en la Biblia. Si usted es lector de la Biblia, se va a dar cuenta que eso no está. Que esas son prácticas de las naciones paganas. Y ahí es donde uno comienza, ahí es donde se prueban las convicciones. Si usted su enseñanza la va a defender. Si en lo que usted ha sido enseñado, en lo que ha sido ejercitado. Porque hay ocasiones, hermano, perdóneme, pero es la verdad, donde uno está, hermano, mire, aquí la Biblia lo dice, hermano Samuel, aquí está. Sí es cierto, pero no, yo así he sido siempre. O sea, lo está viendo que la Biblia dice, pero aún así dice no. Amén. La palabra de Dios es útil para enseñar, para que yo aprenda, para que yo conozca. Es autoritativa porque no es opinión humana, es verdad de Dios. Los hermanos de Berea, ellos cuando oían un mensaje, esta gente era hermosa. Esta gente cuando oía una palabra de un predicador, ellos iban a la escritura y cuidadosamente, minuciosamente veían si lo que se había anunciado era lo que decía la escritura, y así lo aplicaban. Porque lo que es autoritativo es lo que la Biblia dice, no lo que un predicador dice. Yo como predicador soy honesto, yo me puedo equivocar. Me puedo equivocar en una interpretación. Puedo cometer un error que por decir una palabra diga otra. Me puedo equivocar. Puedo tener errores a la hora de exponer algo. Puedo ser movido por alguna emoción a la hora de exponer la palabra del Señor. Pero lo que la Biblia dice, eso no contiene errores. La palabra de Dios tiene autoridad. Es perfecta. Y si la Biblia dice no, aunque todos digamos sí, la palabra de Dios gana. No sé si me entendió. Si la Biblia dice no, aunque nosotros firmemos un acta y digamos, aquí todos decimos que sí, no le ganamos. Y si la Biblia dice que sí, aunque todos digamos que no le ganamos. Porque esta es palabra de Dios. Esta es verdad de Dios. Oh, gloria al Señor. Tiene autoridad. Porque es Dios mismo hablando. Tercero, la palabra de Dios en esto de la enseñanza es fundacional. Porque la enseñanza es lo que forma las bases de la vida cristiana. Lo que has aprendido, lo que te enseñaron, ahí está Timoteo. Hermano, esa doctrina, no nos movemos de esa doctrina que creemos. No, que por allá otro cree diferente. No, pero usted ha leído la Biblia, cree la doctrina de la palabra de Dios. Usted está fundado en eso. ¿Qué es lo que a los discípulos les hizo mantenerse en el tiempo? Las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús durante 3 años y medio les enseñó y les enseñó y les enseñó y les enseñó y les enseñó. De tal manera que cuando Jesús le fue quitado, ellos comenzaron a recordar y decían, ¿qué hubiera hecho Jesús en este momento? ¿Qué haría el maestro? Oigan cómo le llamaban, maestro. ¿Qué hubiera hecho el maestro en este momento? Y es así como la iglesia comenzó a sistematizar la doctrina de todo lo que Jesús había dicho. Y es así como tenemos palabras como las de Pablo hablando en la cena del Señor, cuando dice
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que en la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Aleluya, haced esto en memoria de mí. Pero es lo que dice: yo recibí del Señor. Usted también ha recibido del Señor. 66 libros andamos ahí. Los hemos recibido del Señor. Esto hay que, hermanos, esa instrucción hay que guardarla en el corazón. Yo creo que se entiende esto de la enseñanza, ¿verdad? En síntesis, esto de la enseñanza es llenar la mente con el conocimiento de Dios. O sea, uno nunca deja de aprender. Nunca. Nunca. Este servidor, para la gloria del Señor, 17 años casi ya predicando, desde que era un niño predicando. Siempre que leo la Biblia aprendo algo nuevo. Todos los días. Y digo, yo había pasado tantas veces por aquí, no había prestado atención a este detalle, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Ahora, segunda utilidad. La palabra de Dios es útil para redarguir. Diga conmigo, redarguir. Esto de redarguir, le voy a poner una palabra que usted va a comprender mejor. Redarguir es confrontar. Amén. Redarguir es confrontar. Y usted sabe qué es confrontar, ¿verdad? Confrontar es que, por ejemplo, usted se ha dado gusto hablando de una persona en todo el cantón, el caserío, difamándole, y un día de esos esa persona viene y le dice: don fulano, yo quiero hablar con usted. Aleluya. Quiero que me explique los comentarios que han dado haciendo de mí. No, es que yo no dije nada. Usted dice que la gente es que le pone. Normalmente la gente se acobarda, ¿verdad? Ahora, esa parte es la palabra de Dios. Usted ha andado desobedeciendo la palabra de Dios, ha andado viviendo antojadizamente, ha hecho lo que le ha dado la regalada gana, como dicen. Pero un día de esto se encuentra con la palabra. Y cuando la palabra es expuesta, ahí está la palabra enfrente de usted como un espejo, dice Santiago. Le confronta. Y claro, ¿verdad? Ahí es donde la gente entra en molestia. Porque la gente, además de pecadora, no le gusta que se le señale con la verdad. Entonces, la Biblia dice que el que anda en tinieblas aborrece la luz, porque sus obras son malas. Imagínense, alguien anda robando, ¿verdad? Y de repente el vecino prendió el foco. ¿Y cómo se va a sentir contento, hombre, que todo el mundo lo vio que estaba ahí robando? Un hombre que le vea el apodo que tenía allá en la comunidad donde mi papá, en la colonia, alumbración le decían. Oiga, ese apodo. ¿Y sabe por qué le decían alumbración? Porque él solo focos robaba. Ese era más inteligente. Entonces los focos y él, una práctica, hermano, terrible. Mira, la alumbración le decían, roba focos. Terminó mal el muchacho, mal. Entonces, pero lo que le quiero decir es que alguien que anda haciendo lo malo y cuando se le confronta se siente mal, se siente ofendido. Ahora, Dios nos confronta no para que nos ofendamos, sino para que nos humillemos. Dios lo que quiere no es avergonzarnos. Es más, a veces usted se siente avergonzado porque el pecado avergüenza, porque lo malo avergüenza. Y usted se siente que todo el mundo lo está viendo y nadie lo está viendo. Pero es usted mismo que se siente acusado. Porque la palabra, y cómo es que se han dado cuenta, dice, de esto, y cómo es que me está lloviendo garrote. Pero usted se siente acusado y señalado, pero no es el predicador, es Dios a través de su palabra. Y lo que Dios quiere no es avergonzarte, lo que Dios quiere no es humillarte, lo que Dios quiere es que tú voluntariamente vengas postrado delante de Él y te humilles y reconozcas. Tú personalmente, usted personalmente, hermano. Porque esto de la confrontación tiene 3 etapas. 1, Dios confronta internamente a través de la conciencia. O
Usted leyó la Biblia y robará el hombre a Dios. Yo no he diezmado todo el año. Aleluya. Se sintió confrontado, ¿ah? Y luego uno dice, hermano, el que no le da a Dios es ladrón. Ladrón le dicen a uno ahí. Uno no va para que lo ofenda. No, es la Biblia. Mire cómo bajan los amenes ahí. ¿Se ofendió? ¿Pero por qué se ofende? Por la verdad. Ahora, ¿Dios quiere que nos ofendamos? No. Dios quiere que su conciencia se incomode. Mira el ejemplo que he puesto, un ejemplo sencillo, pero pueden haber cosas peores. Y comienza la incomodidad espiritual y usted dice, no, yo no estoy bien delante de Dios. Despierta culpa en el corazón. Y es cuando la persona dice, esto está mal en mí. Porque la primera etapa de negación es que la gente comienza a acusar a todo el mundo. Y tiene ojos para señalar a otro mientras él anda mal. Pero cuando la palabra de Dios la hace propia, la persona dice, yo soy el que necesito de la gracia de Dios. Hay una confrontación interna consigo mismo. Y esta confrontación interna se convierte espiritual, porque el Espíritu Santo usa la palabra. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero va una campaña por aquí, va por allá, va el otro predicador. Y yo a veces me siento tan contento porque el predicador a donde vamos a la campaña habla de lo mismo que yo había estado hablando el domingo a la iglesia. Y yo, gracias Señor, porque estás confirmando tu palabra. Porque aquí la gente puede decir, no, el pastor como le conoce la vida a uno. No. Pero mire, cuando Dios trae a alguien de otro lugar o va a usted a una actividad y Dios le habla al corazón, y a donde va, Dios siempre martillando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Hermano, hay que entender que el que está mal no es el predicador, el que está mal no es la palabra de Dios, no, el que estoy mal soy yo, y el que necesita humillarse delante de Dios y reconocer soy yo. La confrontación. Y algunas veces la confrontación viene a ser reveladora. O sea, Dios le habla de tú a tú, como a David. Yo estoy seguro que Dios ya le había hablado a David. Era su siervo. Pero David se hacía el de los panes. Como usted a veces que el enfermo se hace cuando Dios le está hablando. Una carita ahí, hermano, como que María Magdalena. Y Dios hablándole y se hace. O le agarra una rascazón de la cabeza, a ver para arriba, o a ver qué hace, hermano. La palabra de Dios lo está confrontando. Entonces, David se hizo el de los panes. Pero hay un momento donde Dios le manda a Natán y le dice, David, te voy a contar una historia. Gloria a Jesús. Y le contó la historia, usted lo sabe. Y David todavía haciendo juicio. Y le dice, señor rey, ¿qué dice usted que debe hacer? Yo digo, le dijo David, que este hombre debe pagar 5 tantos más. Pero primero que lo maten, Dios. Usted lea el texto, primero dijo que lo mataran y después que pagara. Y cómo alguien que lo mataron va a pagar. Se ve el juicio equivocado de este hombre. Y Natán lo voltea a ver sonriendo y le dice, ese hombre eres tú. ¿Es o no es confrontación esa? ¿Ah? Eres tú, le dijo. Y David no dijo, maten a este hombre, porque ya había matado a otros por ocultar, ¿verdad?, su pecado. Uno más. Pero aquí David dijo, no, Dios ya me había hablado a mi conciencia, porque él mismo lo dice. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me enseña a mi conciencia. Porque he puesto a Jehová delante de mí. Porque el Señor está a mi diestra, no seré confundido. Gloria al Señor. Yo ya le había hablado, pero no había querido oír la voz de Dios. Ahora es confrontado. Hay momentos donde uno como pastor tiene que, hermano, ya tiene las pruebas encima. Uno tiene, hermano, venga, quiero hablar con usted. Hermana, venga, quiero hablar con usted. Está pasando esto. Y la gente que sale diciendo que no hay amor, que es muy estricto. Mire cómo bajan los amenes ahí, hermano. Pasamos en esos baches, ¿ve? Esas turbulencias. Así es la gente. Pero David es un ejemplo de lo que se debe hacer.
ese hombre eres tú. David cayó de rodillas y dijo, es cierto, yo he pecado. Es verdad, es cierto. David se arrepintió, siempre tuvo consecuencias. Sí, hermano, usted que vino al Señor y le quedó debiendo a medio mundo allá cuando no era cristiano, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, no, vaya y pague. Hoy que ella es creyente, vaya y pague, hermano. Aleluya. El pastor David cuenta una historia, el pastor David Viera cuenta una historia de que ya tenía muchos años ya en el evangelio, cuando la señora de la cantina del cantón lo vio en el bus y le cobró una pachita de guaro de hace años. Y él se acordó y no estaba muy seguro, pero para que no, se las pagó a la señora. Ya hasta predicador dice que era cuando eso pasó. Terrible. La restitución hasta donde sea posible, así se llama ese punto doctrinal. Lo vamos a hablar. Es romper con ese autoengaño, denunciar la hipocresía. Eso es lo que quiere el Señor. Es probable que haya gente que también, como Esteban, ¿verdad?, que no quieran escuchar esa palabra confrontativa, porque Esteban los confrontó. Como diría mi abuelo, los topó el poste. A ese Jesús que ustedes mataron, les digo, este Jesús al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo en el cielo. Tomaron las piedras, lo apedrearon, y aquel testimonio de Esteban diciendo, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre, era diciendo, me pueden matar, pero el testimonio de esta palabra, el mensaje de esta palabra sigue vigente, sigue clamando, como la sangre de Abel que desde la tierra clamaba el testimonio fiel. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, la confrontación viene, el redarguirnos. Esa confrontación es porque Dios quiere sacarnos de ese endurecimiento del corazón, para que entendamos. Y algunas veces yo sé que la palabra de Dios es dura, porque no es algodón, es espada. Y sentimos duro aquello, pero es porque Dios quiere confrontarnos para que nos humillemos. Tercero, la palabra de Dios es útil para corregir. La diferencia de confrontar y corregir es que corregir busca enseñar en amor, señalar lo que está mal y al mismo tiempo enseñar el camino que se debe tomar. La confrontación no es eso. Confrontar es generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Eso es confrontación. Confrontación es: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿A dónde hay ahí corrección? Y diciendo, venga, hijo mío, con amor. No. Es confrontación. Sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. Ese es del Jesús que muchos no quieren hablar ahora. Sepulcros blanqueados, que por fuera se muestra de buena apariencia, pero por dentro están podridos. Eso fue lo que Jesús les dijo. Ahí no hay corrección, esa es confrontación. Pero la corrección es la que hace, por ejemplo, el proverbista, ¿verdad? Cuando dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Eso es corrección, porque está corrigiendo ciertas conductas y está enseñando al mismo tiempo el camino que se debe tomar. La corrección lleva una función restauradora, direccional. No es cierto, hermano, yo no sé a usted si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que yo no sé qué decisión tomar sobre alguna área de mi vida. Y de repente, leyendo la Biblia o escuchando un mensaje, como que yo retomé el rumbo y dije yo, por aquí es donde me debo ir. ¿No le ha pasado a usted? Y usted dice, no, esto era lo que yo necesitaba. Una dirección, ¿qué debo hacer en mi vida? Eso es corrección. Es decir, aquí va mal, camine por acá. Como cuando uno va para algún lugar y uno va perdido, ¿verdad? Y ya adelante de repente preguntó, mire, ¿y esto va para tal cantón, esta calle? No, dice, ya de un rato dejó la calle que va para allá, que va perdido. Entonces te da vuelta y regresa a retomar el rumbo que no debió haber dejado. Eso es corrección. La palabra de Dios nos corrige para cambiar algunas ideas que nosotros tenemos. Como el Señor corrigió a los que iban camino a Emaús.
Y les digo, tardos de corazón. Se les ha olvidado lo que las escrituras dicen del Cristo. Los corrigió. O como a Pedro cuando le dijo, me amas más que estos. Lo corrigió. Y le digo, antes te ceñías y hacías lo que te daba la gana. Hoy que eres viejo, otro te ceñirá e irás a hacer lo que no quieres hacer. Lo corrigió. Como Eliseo corrigió a Naamán. Y me gusta esa historia de Naamán. Cuando llega Naamán y Naamán va pensándole en su mente, así como alguien, ¿verdad? Que espera que siempre se le hable solo palabra bonita, palabra de edificación y de crecimiento. Y Naamán dijo, cuando yo llegue, el profeta va a salir afuera, se va a postrar, va a levantar las manos al cielo, se va a oscurecer todo, rayos van a caer del cielo, va a venir un viento tremendo que me va a sacudir y ese viento me va a dejar limpia la lepra. Ese era el pensamiento de él. Pero cuando llega el anciano profeta, solo le dice al criado, ve y dile que se meta 7 veces al Jordán. Ni salió a saludarlo. Gloria a Dios. Ni salió. Y cuando sale Jesse y le dice, mi señor, dice el profeta de que vaya y se meta 7 veces al Jordán. Ahí se enojó. Yo esperaba, dijo, que el profeta iba a salir, que me iba a hacer reverencia, y encima me manda ese río chuco. ¿Cómo es posible que el general de Siria, un hombre tan importante, vea cómo se sentía él? Se le había olvidado que andaba podrido, que estaba leproso. Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Que a veces estamos mal y Dios nos está iluminando el camino que debemos tomar. Yo así soy. A mí nadie me cambia. Ya se le olvidó que está leproso, que el pecado es lepra. Y lo que el Señor quiere es purificarlo con su palabra. Como el Señor le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Gloria a Dios. La corrección es eso. Y finalmente, la palabra es útil para instruir. Todo lo demás puede ser de diferente manera. Esto de la instrucción es una tarea que nos toca en casa. La instrucción no es en la iglesia. La iglesia colabora con la instrucción. Lo que están haciendo las maestras ahorita ya con los niños, eso es instruir. Instruye al niño en su camino. Es instruir. Por eso, hermanos, con esto de la escuela dominical debemos de tener cuidado, porque no es tanto que los niños vayan a brincar, porque eso lo hacen también allá en la escuela. Que vayan a brincar y a jugar un rato y a cantar. No. Hay que enseñarles la palabra a los niños. Hay que instruirlos en la palabra. Ahora, pero si usted piensa que su niño sea instruido una vez a la semana acá en la iglesia, en la escuela dominical, y toda la semana oyendo malas palabras afuera, gloria a Dios. Y toda la semana viendo, usted le da el teléfono para que vea TikTok. Hermano, eso es como un niño una persona, que esté quebrada de la mano y usted lo quiera curar poniéndole una curita. No se puede. No, ayude en la instrucción de sus hijos. Hábleles la palabra. Bueno, pero ¿y qué le va a hablar si usted tampoco no ha aprendido mucho? ¿Qué le va a compartir? ¿Qué historia de la Biblia le va a enseñar? Si lo que puede hacer es la de aquel predicador, ¿verdad?, que dijo de que Dios le había echado lodo en las orejas a Bartimeo. Hermano, una cosa terrible. Gente, pues, hablando de dinosaurios y cosas en la Biblia, cosas que la Biblia no dice. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted transmite. Este es el modelo bíblico, de generación en generación, y por eso generación a generación proclamará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, porque se transmite de generación en generación, en generación, en generación. Este Timoteo, pastor, ¿quién le enseñó la palabra? Su madre y su abuela. Gloria a Dios. Su madre y su abuela, que desde pequeño ha sabido la Sagrada Escritura. Pero ¿quién se lo enseñó? La fe no fingida que habitó
en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Esa fe no fingida es la que te han enseñado a ti. Esto de la instrucción, la palabra es útil para instruir, para formar carácter. ¿Sí o no la palabra de Dios forma carácter, hermano? Forma. Ya la gente que viene adulta, pues eso déjenmelos a mí, que yo lo formo a través de la palabra. Pero los niños, fórmelos usted en su casa. Sí. Mire lo que voy a decir, esto es fuerte, pero es la verdad. Si un muchacho o una muchacha en la adolescencia se aparta del Señor, no culpe a nadie más, es culpa de los padres. Sí, Señor. Es culpa de ellos. Dos cosas. O no enseñaron bien la palabra, o enseñaron bien, pero los muchachos veían que no la vivía. Había mal testimonio. Qué serio se me pusieron ya. Es que es lo que la Biblia dice. Si hay un buen testimonio y una buena instrucción, hermano, esos muchachos, esas muchachas van creciendo en el temor de Dios. Es que Dios no puede contradecirse en su palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿se apartará? Que hay hipotes que son rebeldes y de apartan. No, es clara la palabra. Si la instrucción se hace bien, ese niño no se va a extraviar, no se pierde, porque esa instrucción está en el corazón, y eso le ayudará a mantenerse firme frente a todos los abatimientos de la vida. Dele fuerte esas palmas al Señor. Yo termino. Daniel, escuchábamos una enseñanza tremenda el viernes. Daniel, ahí no estaban los papás con él, pero se mantuvo firme. Los 3 hebreos no estaban ahí los papás con él. Entonces, cuidadito, porque hay cipotes que así se acostumbra, y media vez el papá dio vuelta, el mero diablo. Aleluya. Lo que le tiene miedo es al papá o a la mamá, pero no es a Dios. Y hay gente que aún, hay viejos también que aún, hay pastores que le tienen miedo. Sí, hay gente que enfrente de uno es que busca comportarse. No, a mí no me tenga miedo, hermano. ¿Yo qué le voy a hacer? Téngale miedo al Señor. Cumpla las cosas por el orden de Dios. Ahí no había papá. Daniel, cuidadito comes. Con ganas de comer, pues. No, Daniel, él firme. No, yo no puedo. Pero si eres un muchacho, no puedo. ¿Por qué no podía? Porque sus padres desde pequeño lo habían instruido en la ley de Dios. Timoteo, ¿por qué no hizo nada indebido? Porque su madre y su abuela lo habían instruido en la ley de Dios. Padres de familia, ayúdennos instruyendo a sus hijos. Ayúdennos. Mientras ese muchacho, esa muchacha vive en su casa, síganlo instruyendo. Síganlo instruyendo. No se canse de instruirlo, de leerle la palabra. Yo ya le he contado a usted, mi papá, después de que me sonaba, siempre me leía la Biblia. Y uno ya todo zarandeado, ¿y para qué va a querer leer Biblia? Pero mi papá me agarraba la Biblia. Bien recuerdo una Biblia Thompson que todavía la tiene ahí. Es con la que él ha predicado toda la vida. Una Biblia, hermano, que ya está mirando y no me toqué, pero todavía la tiene. Y él agarraba la gran Biblia y se iba a sentar conmigo y me decía, mira, me decía. Y yo y todo, mira. Aquí dice, los mentirosos son hijos del diablo, no van a entrar al cielo. Son mentirosos. Lo dice la Biblia. Y yo, sí, papá. ¿Me escuchaste? Sí. Sí, papá. Pero hoy, hermano, esas palabras a mí me hacen un eco que usted no se imagina. Porque uno dice, ¿es verdad? La Biblia lo dice. Lo dice la palabra. Pero a veces nosotros, como es su niña bonita, su niño bonito, busca a justificarlo. Pero si la Biblia no lo justifica, yo lo siento mucho. ¿Aló? Yo lo siento mucho. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente. Y es útil para enseñar. Y es útil para redarguir. Y es útil para corregir. Y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Denle su ofrenda de palmas al Rey. Póngase de pie y oramos en esta hora. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, eterno Dios,
en esta maravillosa mañana. Gracias porque me has hablado.